En estos momentos me permitiré presentar a quién será el ponente en esta jornada de capacitación. Él es el maestro en auditoría Odiseo Rubio Béjar. Es maestro en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con diversos estudios y diplomados, entre ellos el diplomado de presupuesto basado en resultados y el diplomado de contabilidad gubernamental. Ha ocupado varios cargos en la administración pública, entre ellos ha laborado en la Auditoría Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación y actualmente es coordinador de planeación estratégica de nuestra Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Les pido por favor brindar un fuerte aplauso para recibir al maestro en auditoría Odiseo Rubio Béjar. Bienvenidos a este evento de capacitación que organiza la Auditoría Superior del Estado de Guerrero. Para todos ustedes es conocido la obligación que tenemos como servidores públicos de los ayuntamientos municipales de rendir cuentas. Y lo hemos hecho recientemente con la entrega de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, una situación que cabe resaltar la importante asistencia que tuvimos de parte de ustedes, pero sobre todo el cumplimiento oportuno en la entrega de la cuenta pública de los ayuntamientos municipales. Es la primera ocasión que tenemos la oportunidad de recibir a los 81 municipios cumpliendo de manera adecuada con la rendición de cuentas, con la entrega de su cuenta pública. Una situación que por supuesto no podemos dejar que esto vaya hacia abajo. Cada quien en el ámbito de su competencia tendrá que hacer lo propio para poder mantener el ritmo que se ha logrado. Que si bien es cierto, se cambió la fecha de presentación de febrero que se tenía con la ley anterior a abril, el haber entregado la cuenta en los términos que se realizó es de resaltar. Y por ello es que no podemos dejar de seguir presentando la información que nos corresponde en los diferentes ámbitos. Por supuesto, nosotros ya tenemos que estar entregando información a la ciudadanía a través de nuestras páginas de internet y subimos la información en el Sistema Nacional de Transparencia, el Sistema de Portales de Transparencia, el CIPOT, que cada 3 meses tenemos que estar subiendo, actualizando nuestros datos, la información que estamos generando en lo financiero, en lo presupuestal y en lo programático. Por ello es que este acto en el que nos estamos preparando para presentar el informe financiero semestral de este ejercicio 2019 es importante. Esta situación lo venimos realizando año con año porque es una obligación que tiene la auditoría el darles a conocer a ustedes cuáles son los criterios a través de los cuales se integra el informe financiero y que les permite presentarlo de manera oportuna y de tiempo y forma pues al órgano de fiscalización. Se entrega al Congreso a través de la auditoría y este es un mecanismo a través del cual nosotros podemos hacer a ustedes algunas recomendaciones o observaciones que les ayuden en el mejor ejercicio de sus funciones. Cabe señalar que nosotros tenemos un teléfono de WhatsApp, ya lo señaló la licenciada Brenda, a través del cual ustedes podrán estar haciendo las preguntas que consideren que nosotros pudiéramos estar aclarando, pudiéramos estar contestando. Primeramente, estos criterios nos dice la ley que nosotros como Auditoría Superior los tenemos que entregar a ustedes. Cabe señalar que es la manera como se va a integrar la información. No tiene un carácter de obligatoriedad como una parte normativa, pero sí tiene ustedes la obligación de atender los criterios para poder integrar la información. Esta información que se está presentando por parte de los ayuntamientos contempla la información contable, la presupuestal y la programática. Por eso, aunque no es una normativa, porque la ley es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, aquí nosotros estamos presentando estos criterios para ver cómo se tiene que presentar. El objetivo de este evento es darles a conocer este documento a través del cual se integrará y presentará el informe financiero, además de poder acercarnos y contestar cualquier duda, cualquier situación que ustedes consideren que es necesario precisar o aclarar.
En años anteriores hemos tratado de que estos eventos no sean la lectura de los lineamientos como tal. Sin embargo, hemos recogido diferentes opiniones cuando al final de los eventos nos hacen sus comentarios y nos piden que abundemos, que abarquemos más sobre los formatos. Entonces, pues bueno, si el curso es entrega de los lineamientos y se basa en los formatos, pues vamos a hacer énfasis en esta ocasión al llenado de los formatos y sobre todo considerando que es una nueva administración, que hay veces que hay servidores públicos que a lo mejor no están tan familiarizados con el llenado de los mismos y o bien cuando los llenaron se encontraron con algunas situaciones muy particulares que les pudieron haber generado alguna dificultad, alguna limitación y eso es lo que queremos, que ustedes se vayan sin dudas, que podamos aquí nosotros tratar de explicar en qué consiste la información que se está presentando. Porque si bien es cierto, nosotros los elaboramos, los hacemos con base en lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios. En el aspecto de evaluación al desempeño también nos basamos en la Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. Una situación muy importante porque a través de este mecanismo de planeación, programación, presupuestación, nosotros como ayuntamientos municipales podemos dar una mejor rendición de cuentas porque el ejercicio de los recursos se tiene que hacer con base a lo que está autorizado. Si lo programaron y se autorizó, eso es lo que tenemos que hacer. No podríamos estar haciendo cosas distintas a lo que ya tenemos señalado. Y si bien ya sabemos qué es lo que hay que hacer, ahora la pregunta, ¿cuándo lo voy a hacer? Por eso hay que planearlo en un programa operativo. ¿Cuáles son los recursos que vamos a tener que manejar para poder realizar esas actividades? Bueno, a cada actividad se le asigna un monto específico y por eso el uso de estas herramientas que contamos con el sistema de contabilidad gubernamental, hay que empezar a ligarlo con la parte presupuestal, la parte programática también. De lo contrario sería bastante complejo el poder elaborar reportes de programación y planeación si no se acompañan con la información contable. Si bien en nuestra ley 454 nos pide un POA, un programa operativo anual, con clasificadores funcionales, administrativos y por objeto del gasto, imagínense cómo pudiéramos nosotros solamente estar contemplando un programa operativo que nada más señale la actividad y el mes del calendario en el que se va a realizar. Ahora nosotros tenemos que agruparlo para poder ver si lo queremos conocer a nivel de programa, a nivel de unidad administrativa, a nivel de función. Las funciones nos las señala la Ley de Contabilidad. Y esos clasificadores son los que nosotros estamos utilizando para poder hacer los reportes que nos permitan tomar mejores decisiones. Pues bien, también a pesar de que tenemos el WhatsApp, si alguien quiere hacer uso de la palabra, igual nos levanta la mano, les llevamos el micrófono y podemos hacer este mecanismo de intercomunicación. Pues bien, es cierto que ustedes manejan la información. ¿Quién va a poder enseñarle a alguien que es el que opera las cosas? Aquí lo que buscamos es que ustedes reflexionen en dónde pudieron haberse detenido, en dónde se pudo haber generado alguna situación que requiere una explicación, una aclaración o un comentario que nutrido con lo que nos puedan señalar los demás funcionarios municipales nos ayudará a dar un mejor sentido a la integración de la información. Pues el informe financiero, pues la ley no lo define. En el artículo 4 nos señala que es el informe de avance de la gestión financiera sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, que aprobó el propio Cabildo Municipal, que lo traemos señalados en nuestros programas y en nuestros planes que se manejan en el Plan Municipal de Desarrollo y que se desagregan en los programas operativos de cada año. Y esto se le entrega al Congreso a través de la auditoría para su respectivo análisis. No olvidemos que el artículo 15 de la ley nos señala que el informe financiero semestral forma parte de la cuenta pública. Forma parte de la cuenta implica que cualquier situación que se refiera a cuenta pública la podemos hacer propia para lo que es informe financiero semestral.
Con la ley 1028 había 2 informes financieros semestrales. Con la ley actual, la 468, solo tenemos el informe del periodo enero-junio. Y de enero a diciembre ya solo es cuenta pública. Antes había también un periodo semestral de julio a diciembre. Ya la actual ley solo nos contempla un periodo de informes financieros. Y esto está contemplado en la ley 468, que es importante que todos lo tengamos presente, porque es la que nos establece el mecanismo a través del cual se da la rendición de cuentas. Por supuesto, nunca olvidar lo que señala la propia ley de contabilidad, ley de disciplina financiera, para la integración de la información. Ahí vienen los formatos, ahí vienen la manera como se tiene que integrar y los criterios para presentar la información. Tenemos un plazo para presentar el informe, así como tenemos un plazo para la cuenta pública, pero el informe también tenemos uno. Anteriormente se presentaba en la primer quincena del mes de agosto. Este plazo cambió. Actualmente tenemos la segunda quincena del mes de agosto. Y por cierto, hay que tomar en cuenta que si nos esperamos hasta el final, pues las prisas, los contratiempos se pueden estar presentando y después nos ponemos a lamentar. Si lo hacemos con oportunidad, ¿en qué nos ayuda? Pues a poder detectar si algo faltó, si algo estuvo incompleto, lo integramos, lo presentamos y así no tenemos contratiempo. Nos quitamos lo vivieron ustedes actualmente. Empezamos a recibir cuentas públicas con oportunidad. Llegaban y ¿qué encontraron en la auditoría? Pues realmente no hubo aglomeraciones, de esas como ventas nocturnas, en el que llegaban todos al mismo momento. ¿Y qué pasaba? No sé si les ha tocado vivir la experiencia. Tenían que estar casi todo el día en la auditoría. Qué bueno tenerlos ahí con nosotros, qué bueno el poder convivir, pero con el calorcito que hace, la verdad, no es nada recomendable. Entonces, mejor llegamos a tiempo, a lo mejor nos tomamos un desayuno y alcanzamos a ir a comer a tiempo. Anteriormente, ni eso. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Planear. También la planeación para la entrega del informe es muy importante. Si nosotros ya planeamos, ¿qué implica el poder decir en la segunda quincena de agosto? Pues que ya tengamos por lo menos los primeros meses del año debidamente integrados, ya todo firmado, todo sellado, foliado, y solo nos estemos esperando al último mes, si bien nos va. Y ese mes es el que estaríamos integrando a las carpetas, que esté registrado contablemente todas las operaciones para efecto de los momentos contables, que esté debidamente integrada. No quiere decir, pues presento la información, pues ahí como esté. No, representa un esfuerzo para el área de tesorería, el recibir todas las facturas, todas las comprobaciones, todos los documentos que permitan que la información que estén presentando sea útil, sea confiable, pueda verificar, sea razonablemente presentada para que muestre la situación que tiene el ayuntamiento municipal a una fecha determinada y que refleje los movimientos de todo del periodo, de enero a junio. Si nosotros presentamos la información y hace falta que capturen gastos, que capturen movimientos que reflejen el avance, vamos a tener discrepancias entre diversos reportes. Un ejemplo, obra pública. Hay un reporte de avance físico y ahí dice que tiene la obra al 80%. Imagínense que no hayan presentado la comprobación del gasto. La obra la van a tener al 30%, un ejemplo. Es incongruente. ¿Qué va a pasar entonces cuando hacemos los reportes de avance físico financiero? Por un lado tenemos un volumen comprobado y por otro tenemos que nos hacen falta el registro contable. ¿Qué representa? Ponerse a trabajar en las áreas que les corresponden y no tendrían que estar pidiendo la información. Se supone que hay una planeación para todo. El área que corresponda ya tiene que saber cuándo se entregan los informes, a quién se le entregan,
con qué requisitos se tienen que presentar. Y todo esto forma parte de un trabajo que en conjunto el ayuntamiento realiza en el día a día. Si lo dejamos al último, pues la carga que tienen las áreas revisoras realmente ya no les da oportunidad de revisar. Que si lo pasan a sindicatura, ese es otro detalle. Sindicatura tiene un papel muy importante en los ayuntamientos municipales. La ley orgánica le establece las funciones que corresponde y debe de autorizar los gastos que deba realizar el ayuntamiento. ¿Por qué pasárselos de último momento y para firma por cerros? No, señores. Planeemos las cosas y hagamos las cosas de tal forma que cada quien pueda hacer el trabajo que les corresponde y poder entonces así en armonía estar operando mejor. Cualquier observación que le hiciera algún área, estoy seguro que es para mejorar, es para bien. Lo que ya pasó, pues ya está hecho. También no nos enfrasquemos en situaciones inútiles. Ya está hecho mal, ahora ¿qué tenemos que hacer? Prevenir que suceda, o si llega a suceder, que tenga el menor impacto posible. Situación particular ya tenemos en el estado de Guerrero cuando contamos en los ayuntamientos municipales con órganos internos de control. Ya el año pasado, con la modificación que se dio a la ley orgánica, tenemos en todos los ayuntamientos la obligación de contar con un titular del órgano de control interno municipal. Este funcionario público tiene una estructura que le permite cumplir con las atribuciones que le señala la ley. Y tiene funciones muy importantes y que todos tenemos que estar atendiendo lo que nos esté requiriendo, porque esto ya tuvo que haber pasado por autorización del cabildo. Cualquier manual de organización, cualquier política, cualquier procedimiento, tiene un caminito, lo elabora la Contraloría, lo somete a consideración y si se aprueba por el cabildo, se publica, se da a conocer y esto es obligatorio para todas las áreas. ¿Qué implica? Ordenarnos en todos los aspectos que sea necesario. De ahí también la llamada de la invitación que los órganos de control interno pues realicen lo propio. Si la ley nos da esas amplias atribuciones, esas facultades tan importantes, pues hay que ejercerlas. Y se entiende que tenemos un programa de trabajo que ya se dio a conocer. Bueno, vean ese programa de trabajo que realmente sea el que requiere el ayuntamiento. Si tenemos manuales, hay que ver que funcionen. Si no tenemos esos manuales y procedimientos, ¿qué pasa? ¿Por qué no están? Son necesarios. Y son tan necesarios como el poder coordinarnos en las diferentes áreas para el trabajo que a cada quien nos corresponde. De esta manera, pues créanme que va a ser más fácil el poder estar realizando las funciones que a todos nos tocan. Muy bien, el horario para la recepción del informe. Realmente no cambia gran cosa. Tenemos de las 8:30 a la 1 de la tarde, en los días que no sea la fecha límite. Ya hemos dicho otras veces, estamos casi seguros que la fecha límite no vamos a verlos porque seguramente se van a programar para poder ir con anticipación. Pero si por alguna causa les tocara ir el último día, que es el día 30 de agosto, pues el horario se abre de 8 a 7 de la noche. 7 de la noche para que ustedes puedan llegar al órgano de fiscalización y que dé tiempo todavía de estar revisándolo y que no nos agarre el día siguiente y estar pasando ahí complicaciones. ¿Quién se debe presentar a entregar el informe? Pues igual que la cuenta pública, ya sabemos que se tiene que presentar el presidente municipal como titular de la administración o el tesorero municipal, que son los funcionarios que tienen el señalamiento de acuerdo al marco normativo. Ya lo conocemos, los documentos que se deben de presentar, pues una acreditación del nombramiento que les corresponde o una copia de la constancia de mayoría, la copia de la credencial de elector, por supuesto también el original. El que nos lleven la copia, no sé si se dieron cuenta,
que agiliza mucho los trámites, porque si nos llevan solo el original de la credencial, en lo que se saca la copia, pues realmente son tiempos que ustedes los tienen en la puerta esperando a que cumplan el paso para lo que corresponde a la acreditación. Entonces ya copia del documento que les acredita, copia de la credencial del lector y también en este caso una acreditación. La acreditación la podemos descargar desde la página de la Auditoría Superior. Hay un formato de acreditación, ustedes lo descargan y ese lo estarían llenando y debidamente requisitado, por supuesto, debidamente firmado y sellado. Y lo están entregando con el personal de la auditoría para hacer el trámite correspondiente. Junto con la información se presenta dos anexos. El anexo 1, que ya viene contenido en el disco que se les está presentando, es un oficio. Ustedes pueden elaborarlo en los términos que ustedes consideren. Este es un modelo que les puede ayudar porque contempla la fundamentación que le corresponden. Pueden motivarlo con la ley orgánica, pues también, porque la ley orgánica les señala cuáles son las atribuciones que tienen en cuanto a la entrega de cuenta pública y de informe financiero. El anexo 2 también lo entregan. Este documento anexo 2 es una herramienta de mucha importancia porque nos muestra todos los documentos que corresponden en el informe financiero, pero también cómo poder identificar los archivos que nos van a estar entregando. Cada información se presenta en dos archivos. Uno, el que ustedes tienen en físico, que ya está firmado, y ese lo escanean, le sacan lo digitalizan, y ese es un archivo en formato PDF, ya firmado y sellado, digitalizado, lo entregan en un archivo y se identifica con un nombre. Ese mismo nombre, pero con otra extensión, corresponde al archivo que ustedes utilizaron en su computadora, en formato Excel o de Word. Tal cual lo tiene en su computadora, lo graba con ese mismo nombre que tiene identificado este anexo y es el que nos presentan en el disco. Y aquí en esta relación nos dice el nombre del disco en el cual se incorpora esa información. Algo importante, que la información que nos presente sea integrada en este mismo orden. A lo mejor puede alguien decir, no, es que yo quiero que la balanza de comprobación vaya hasta arriba. No, es que yo quiero que primero vaya lo de obra y luego financiero. No, es que pues esto era antes un problema, porque cada quien lo presentaba como consideraba. No es que estuviera mal, sino que al órgano de fiscalización le ayudó mucho el poder tenerlo integrado en un orden específico para que si por alguna causa no se encontraba, se les llegaba a observar que faltaba un documento y a lo mejor era una sola hoja y decían, sí, mira, aquí está. Pues bueno, en un volumen importante de legajos y de documentos, a lo mejor una hoja que se fue hasta el final, te lo observaban como que faltó. El que venga en el mismo orden facilita mucho la revisión y podemos cerciorarnos que si el documento no está, es porque realmente faltó, que no debería de faltar ninguno. ¿Por qué? Porque si por alguna causa algún documento no les es aplicable, ustedes tendrían que señalar la causa. No aplica. ¿Qué representa esto? Pues no solamente es decir no me aplica, es decir por qué no les aplica. También es importante que veamos, son ejemplos de situaciones que llegaron a suceder. Y nos dicen, por ejemplo, en proyectos, el manual de contabilidad, es que lo tenemos trabajando, está en proyecto, está en autorización, se encuentra en proceso de revisión o está en trámite para la aprobación de alguien. Eso realmente es una justificación que no aplica, porque lo que queremos es una explicación del por qué no les
es obligatorio a ustedes presentar determinado documento. Un ejemplo, que les pidan algo relacionado con el impuesto predial y en su ayuntamiento no cobran el predial. Ah, bueno, no me aplica porque no tengo esta base tributaria. Eso es una justificación. No se entiende que es una justificación, es que no lo traje porque no me dio tiempo, es que no me lo autorizó. Esas situaciones son las que no esperamos encontrarnos. El foliado de los documentos. Traemos 3 bloques, 3 tipos de legajos. La información contable, la información general, la presupuestaria, la programática, la de disciplina financiera. Todo esto va en un solo tomo, en un solo legajo. Y se inicia con el folio 1 hasta el que termine. Otro bloque, otro legajo que tenemos es lo que se refiere a obra pública. Y el tercero, obra pública, empieza con 1. No son muchos ya los documentos que pedimos en obra pública, pero muy importante, el que no se les pida mucho no representa que ustedes no deben de darle un seguimiento puntual a ese avance de la gestión, porque la complicación que tenemos en los ayuntamientos principalmente está en la obra pública, en el desfase que se tiene en la ejecución de los recursos. Tenemos el recurso, ya está programado, ya está autorizado, ya nos llegaron las administraciones. La pregunta, ¿por qué el dinero está en bancos? ¿Por qué tenemos ese subejercicio? Cuando se supone que el dinero nada más tendría que llegar y lo veríamos así pasar. ¿Para qué? Para que podamos cumplir con los programas, con los que tenemos para cada obra. Sí o no, cada obra tiene un programa, una planeación, tiene una fecha de realización de cada una de las actividades. Y nos esperamos hasta el último trimestre y andamos corriendo. Y si bien nos va, terminamos en el fin de año. ¿Qué pasa si no terminamos la obra? Si el recurso se quedó en bancos, si no lo tenemos comprometido, tenemos que devolverlo. Y si lo tenemos comprometido y no lo ejercimos, también tenemos que devolverlo en otra fecha. Pero todavía tenemos ahí cierto plazo. ¿Qué es la sugerencia? Planeen las obras de tal forma que muestren un calendario de ejecución y de avance que sea congruente con la recepción de los recursos. ¿Qué es lo ideal? No tener dinero en bancos y tener avances importantes en la ejecución de las obras en términos de lo que esté planeado. ¿A quién le gusta comprarse problemas? A nadie. ¿A quién le gusta tener responsabilidades? Pues a nadie. Y como servidores públicos tenemos muchas responsabilidades. Servidores públicos que estamos trabajando con la invitación de un presidente municipal, ayudémosle a que no tenga problemas después en el ejercicio de su encargo o después cuando ya no esté laborando en el ayuntamiento. ¿Cómo le ayudamos a nuestro presidente municipal? Pues señalándole cuáles son las obras que podemos programar para que las someta a consideración del Cabildo y estas obras no contravengan con la ley de coordinación fiscal, con los catálogos de obras que autoriza Sedesol, que correspondan a los porcentajes de las zonas de atención prioritaria. Si no cubrimos con la obra en el concepto que esté autorizado, y aunque esté autorizado, no corresponde con los porcentajes de aplicación de marginalidad en nuestro municipio, serán conceptos que serán observables. Y viene la Auditoría Superior de la Federación y te lo señala como de daño patrimonial y le pide al presidente que reintegre de su dinero esos recursos que están utilizados en la obra que ustedes gusten, y van a decir, es que sí, construí, mira, aquí está la pavimentación, aquí está esta barda perimetral que hice, aquí están estas canchas. Pues sí, pero no era para el fin el que te lo dieron. Por eso tú tienes que devolver el dinero, porque se tipifica como desvío de recursos. O sea, no los malversaste. Yo no digo que eso. Yo no te estoy acusando de eso. Yo te digo que el recurso tuviste que haberlo utilizado para cualquier concepto que estuviera autorizado.
y con los porcentajes. No lo tienes. Fincamiento de responsabilidad. Inician los trámites que correspondan y ahí se van a lo largo, pero tarde o temprano les llega un crédito fiscal y lo tienen que pagar con sus bienes. No los estoy espantando, pero es la realidad. Y quien ya le tocó vivir esa mala experiencia sabe que no les estoy mintiendo, saben que no es mera suposición, no es engaño, es una situación real que a lo mejor no la creemos porque no la hemos vivido, pero quien ya hemos visto cómo en la federación incauta bienes personales de los presidentes, directores de obra, tesoreros municipales, sí, tesorero municipal. ¿Y por qué el tesorero? Porque él tiene el control de los recursos financieros, porque él liberó también mancomunadamente los cheques. ¿Y por qué el director de obras? Porque tiene una función específica en lo que es la ejecución de esas obras. Entonces, la invitación, señores, pues hagamos lo que está señalado en el marco normativo, no nos compliquemos la existencia y busquemos la forma de dar cumplimiento. Si necesitamos entonces esa obra, bueno, encontremos alguna fuente de financiamiento que sí nos permita el no tener el ejecutar la obra y no tener ese tipo de problemas. Regresamos a la información. La información que nos presentan en los legajos, aparte de estar debidamente foliada en el orden que corresponde, pues debe de venir debidamente firmada por quien le corresponde venir y sellada por los funcionarios municipales que les aplica. Los discos que comentábamos nos los estarán presentando por separado lo que es la información contable, presupuestaria, de disciplina financiera, en un disco que se denomina IF1. En ese mismo disco pueden ir los dos archivos para cada tipo de documento. En la versión editable, el editable es que sea Word o Excel. Y el escaneado, que es el documento firmado y sellado. En sus lineamientos viene ahí esta tabla que nos dice cuáles son los firmados y sellados. Es el mismo documento, ya que lo imprimí, pasó a firma, lo sellaron, lo digitalicé y con el mismo nombre, pero con diferente apellido. O sea, va a traer el nombre del archivo. ¿Qué diferencia uno de otro? La extensión. El punto PDF es para el escaneado, el punto XLS o el punto doc es el editable. Y es como lo estaremos presentando. 3 discos. ¿Qué les pedimos que traiga ese disco? Pues que venga ahí debidamente identificado, que le pongan ahí una etiquetita. Ya todos vienen así, antes nos los ponían a mano. Qué bueno que era poder lucirnos nuestra bonita letra, ¿verdad? Así lo ponían muy claro, muy preciso. Se veían bonitas algunas letras. No todas, ¿verdad? Pero ayudó mucho el que pudiéramos tener etiquetas y que permitieran identificar. Si por alguna causa la información es mucha y no cupiera en un solo disco, no les pedimos que generen otro número de disco, sino que lo identifiquen el disco con la misma clave, un ejemplo, IF1. Y si tuviéramos necesidad de utilizar 3 discos, pues pónganle IF1, que es el nombre del disco, el disco 1 de 3, o el IF1 3 de 3, los que correspondan, los que necesiten. Esto lo hemos dicho muchas veces y no está por demás volver a señalarlo. ¿Qué pasaría si no entrego el informe? Pues total, si me dicen que forma parte de la cuenta pública. Pero como este es un avance de la gestión y es una situación obligatoria, pues la ley también nos dice que aplicarían sanciones para los servidores públicos en caso de que no se presenten. Y en el artículo 15, para que no digan que les estoy mintiendo, pueden checarlo, señala que la falta de presentación será motivo de responsabilidades y estas pueden ser administrativas o penales. No es otra cosa sino lo que dice la ley. ¿Qué pasaría si el ayuntamiento no lo presenta? Pues se le tiene que sancionar.
Bueno, ¿y qué pasa si por alguna causa la auditoría no lo sanciona? Ahora la responsabilidad recae en el titular de la auditoría por no cumplir lo que la ley le mandata. Entonces no es que el auditor quiera estar sancionando, sino que tiene la obligación de sancionar a quien no cumplió con la ley. Y por eso la insistencia, el de invitar, señores, por favor, presenten el informe, presenten su cuenta, porque quien no lo entregue, pues tenemos la obligación de aplicar la sanción. Y que esta sea la correcta, la que sea la adecuada, que sea la que realmente corresponde. No se trata de preséntalo y ya después vemos cómo lo armamos, lo integramos, lo complementamos. Porque cualquier información que nos presente y que sea falsa, dolosamente, o sea, que sea malintencionalmente falseada la información y esta pueda acreditarse, sería motivo de una sanción de carácter penal, inclusive. Este informe me han señalado que ya se encuentra disponible en nuestra página de internet para que ustedes lo puedan descargar. Ya nada más lo vamos a corroborar. Y es importante que ustedes lo tengan a la mano porque lo van a estar ya integrando con la información que ya traen ustedes en su información financiera, contable y presupuestaria, y que esto les permita dar cumplimiento oportuno a la entrega de este informe. Habíamos dicho que este informe se tiene que presentar durante la segunda quincena del mes de agosto. La quincena termina el día 30, si no pregúntenle a mi bolsillo. Ya estamos esperando la quincena. Pero estamos esperando el último día, cosa que no debe de pasar con el informe financiero. ¿Por qué? Porque lo vamos a planear, presentar con la debida oportunidad, ¿sí? Situaciones que les hemos señalado y les decíamos hace rato que nos pidieron son muy importantes lo que ustedes nos señalan en sus reactivos de evaluación. Nos pedían que diéramos mayor énfasis a formatos, que diéramos algunos ejemplos prácticos. Hacer un ejemplo práctico en algunos aspectos es complejo porque nos llevaría mucho tiempo. Pero en la medida que ustedes nos puedan estar preguntando, podemos detenernos, hacer énfasis en algo, y lo que es de rutina, pues lo vamos a pasar así de corridito. Sin embargo, en lugar de estarles presentando solo los nombres, quisimos ahora presentarle el formato, aunque fuera muy rápido, para que ustedes tomen nota y digan, este fue donde yo no le entendí, este fue donde me detuve, y nos los puedan señalar, ¿sale? Pues bien, primer documento, copia certificada del tabulador de sueldos y plazas autorizadas que fue integrado en el presupuesto de egresos aprobado del ayuntamiento. Fácil. Fácil, ¿por qué? Sí o no, todos los sueldos y salarios los tenemos en el presupuesto. Sí o no, ese presupuesto del capítulo 1000, todo lo que corresponde al capítulo 1000, lo debemos de tener en tabuladores de sueldos. Y tenemos una ley, la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, la ley número 18. Es relativamente nueva y es muy importante, tesoreros municipales principalmente, ténganla en cuenta. Las personas de oficialía mayor, las personas que se encargan de lo que es el reclutamiento del personal, de la programación de los recursos. ¿Por qué? Porque aquí ya nos da pautas de lo que debe de contener los tabuladores y los aspectos muy generales de lo que representa las remuneraciones de los servidores públicos. Fue muy sonado, muy escuchado que a nivel nacional hubiera una ley que evitara que los funcionarios públicos ganaran más que el presidente. ¿Sí recuerdan esa? Pues entonces empezó a haber homologaciones también en las entidades federativas. Y esto es un reflejo del avance que hemos logrado en el país en lo que refiere al ejercicio de los recursos. Pues bien, ¿cuáles son los conceptos que podemos estar manejando? Los que traemos en el clasificador por objeto del gasto. No podemos estar inventándonos conceptos. Los que existan los tenemos que tener perfectamente señalados. ¿Y dónde vemos esto? Lo traemos en la página del CONAC, del Consejo Nacional de Armonización Contable.
en el clasificador por objeto del gasto. Y nos vamos a lo que es capítulo 1000 y vamos a encontrar todas las partidas, del capítulo, el concepto, que es el segundo dígito, la partida genérica y la partida específica. Y ahí es donde cabe todo. ¿Y qué va con el tabulador de remuneraciones mensuales? Pues el artículo 7 de esta ley número 18 nos dice que tenemos la obligación de presentar tabuladores con remuneraciones mensuales. La clave, la descripción del puesto, dice que debemos de manejar los límites de percepciones ordinarias y extraordinarias, señalando cuál es el mínimo y el máximo de sueldos y de prestaciones. Entonces, ya tenemos un tabulador que nos dice de percepciones ordinarias, lo más que puede ganar tal puesto es esta cantidad, clasificada en sueldo base y en prestaciones. Y también percepciones extraordinarias netas. Netas es ya libre del impuesto, ya lo efectivamente pagado. El mínimo en sueldos y en prestaciones, ¿sale? También tenemos la remuneración, que considerar, porque así nos lo dice el artículo 7. Las remuneraciones se determinan anualmente. ¿En dónde? En el presupuesto de egresos. No podemos tener sueldos y salarios, y por supuesto prestaciones, que sean diferentes a lo que está presupuestado. Muy importante. Oye, ya después hago las modificaciones. No, ¿qué crees? Tu remuneración tú la determinaste de manera anual. ¿Qué les pedimos? Pues no nos ensuciamos las manos. No estemos trabajando con cosas debajo del agua, como dice, porque por ningún motivo se autorizará remuneración diversa a la contenida en los tabuladores salariados aprobados. Por ningún motivo se autorizará. Ahora, ¿dónde está el control? Todo concepto que ustedes paguen de capítulo 1000 lo tenemos que incorporar a la nómina. ¿Sí o no? Así sean cualquier prestación, un bono, una prima vacacional, una prima dominical, una hora extraordinaria, los conceptos que vimos de las percepciones del capítulo 1000, cualquiera que ésta aplicara, tendrían que caer en un concepto que se va incluido en nómina. Compensaciones, sí, compensaciones. Gratificaciones, las que hace cualquier concepto, pues. Y no puede estar pagado si no está presupuestado. Eso ya lo vimos. Si ya se pagó en nómina, pues ese recibo le llega al trabajador y se lo mandamos a través de su correo electrónico, porque es una obligación. ¿Qué le mandamos? Le mandamos el comprobante fiscal digital por internet, que es como si fuera una factura, que nosotros, ¿cómo? No es una factura. Lo pongo como ejemplo. Es como si nosotros le diéramos una factura al servidor público por la prestación del servicio que nos está dando. Y eso es lo que tiene un efecto fiscal. ¿Qué hace entonces el tesorero municipal cuando libera un pago de nómina? Pues realiza la dispersión y el monto lo tiene que amarrar con su nómina, emite el CFDI, lo turna y al último, ¿qué hace? Todos los CFDIs que liberó los tiene que verificar que correspondan con lo que ejerció en recursos del capítulo 1000. Es una verificación que es importante que consideren realizar porque la Auditoría Superior del Estado pues también lo estará realizando. Y en el caso de que hubiese discrepancia en el total de los CFDIs emitidos respecto del total de los sueldos pagados registrados contablemente en capítulo 1000, pues les va a estar haciendo la solicitud de aclaración correspondiente y es mucho trabajo si ustedes no se dieron el cumplimiento a presentar los conceptos de nómina y las diferencias pueden ser de una magnitud tal que les pudiera incurrir en una responsabilidad, porque la retención de los impuestos sobre sueldos y salarios no es opcional, es una obligación. Y esa es la parte que nosotros tenemos que ver, que se dé cumplimiento al marco normativo. Entonces ahí la invitación es
contemplen dos cosas: presupuestos amarrados con sus tabuladores, y esos tabuladores deben de ser acordes a lo que realmente se esté pagando y que se esté timbrando oportunamente. No forma parte del informe, pero lo comentamos ahí nada más para que quede señalado que el artículo 15 de esta ley número 8 nos señala como una limitación que tenemos para pagar honorarios profesionales de cualquier índole, algún asesor, algún apoyo que tengamos y que nos paguen, que les paguemos por honorarios no asimilables a salarios, honorarios, con recibo de honorarios, que está limitado al 10% del gasto destinado al personal de estructura. Sugerencia adicional, porque también lo contempla ya esta ley número 8, que las comprobaciones de los viáticos, gastos de viaje, gastos de representación, por cualquier concepto que éste corresponda, que por cierto ya están también limitados los viajes en vuelos de avión a que no sean en clase, que de por sí no lo hacemos, ¿verdad? Pero bueno, ya está limitado. No solo se tiene que comprobar, sino que nos dice que los tienes que comprobar en un plazo de hasta 30 días hábiles. Entiendo que los contralores internos ya pusieron controles, procedimientos para la comprobación. Ahora, si tenías un plazo mayor, tienes que ajustarlo, ¿eh? No puedes, ¿sí? No puede ser más de los 30 que te señala la ley, porque nada puede estar encima de lo que marca una ley. Si tenías un plazo menor, de manera interna lo puedes tener, sí, porque estableciste tus manuales y procedimientos debidamente autorizados. Pero ya no basta con comprobar el gasto, sino ahora hay que presentar un informe y un reporte de los resultados obtenidos. Entonces, ahora que ustedes vinieron aquí a este evento, pues seguramente dirán, pues el resultado obtenido es que me llevé, ¿qué se llevaron? Pues el conocimiento de las modificaciones que hay que estar atentos. Nos estamos llevando el que tenemos que planear la integración del informe. Nos estamos llevando que hay que coordinarlos en las diferentes áreas, con sindicatura, con obra pública, tesorería y por alguna causa con las demás unidades administrativas que nos alimentan la información para el manejo de los momentos contables. Toda esta información que nos llevamos de una u otra forma, pues se tiene que estar presentando en los reportes, en los informes de avance que ahora ya tenemos que estar entregando como parte o complemento de la comprobación de los gastos de viaje y representación. Entrando a la parte de los formatos, el otro era un punto señalado en los lineamientos, no tenía un formato establecido. El primer formato que nos encontramos es relacionado con las obligaciones, los pasivos que tenemos a todos nuestros acreedores, que si les debemos algo, pues hay que ver por cuál es el concepto por el que se les debe y el monto estimado de la obligación. No olvidar que traemos dentro de algún reporte de notas de los estados financieros, antigüedad de saldos en cuentas por pagar. También eso es muy importante tenerlo presente, porque ahí nos dice no solo cuánto le debemos, sino desde cuándo le debemos a determinado proveedor. Y muy importante también para las cuentas por cobrar. En el formato 2, que es el concentrado de retenciones y contribuciones, pues aquí los estamos llevando a nivel de mes. Del monto retenido, el subsidio al salario y también los montos en las fechas en que realizamos el entero de estas retenciones o contribuciones. Hay que hacerlo de manera oportuna porque el incumplimiento en las fechas nos genera multas, nos genera recargos y actualizaciones, las cuales las tendría que pagar el tesorero municipal. Si hubo un requerimiento y hay alguna multa, pues también no se libra del caso. Información contable. Para ayuntamientos que tienen una población mayor de 25,000 habitantes. O sea, tenemos dos tipos de una clasificación.
ayuntamientos que están entre 5 y 25,000, que es casi la mitad de los 81 ayuntamientos, en base al último censo poblacional, y ayuntamientos que tienen más de 25,000 habitantes. La Ley General de Contabilidad Gubernamental nos señala obligaciones diferentes para este tipo de ayuntamientos municipales, buscando una simplificación para aquellos municipios que se entiende tienen una menor capacidad administrativa. Y por eso es que la ley diferencia en cuanto a las obligaciones de algunos reportes. ¿Sí? La información contable para estos ayuntamientos que tienen más de 25,000 habitantes. El estado de variaciones en la hacienda pública. Es importante nada más señalar que esto tiene que estar debidamente integrado y soportado más bien congruente con la demás información que traemos en otros estados financieros. El estado de cambios en la situación financiera. El estado de cambios que muestra los orígenes y aplicación de los recursos y que tiene relación con el formato de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, aquí hay que tener nada más cuidado de que realmente los conceptos que traemos al final correspondan con el monto que traemos en los estados financieros, en lo que corresponde a efectivo y equivalentes. El estado analítico del activo. No me voy a detener, salvo que ustedes nos hagan favor de decirnos, aquí tengo dudas, aquí puede haber necesidad de alguna explicación. Para todos los ayuntamientos, el estado de situación financiera, lo que se llama balance general, el estado de situación financiera al 30 de junio, el estado de actividades para todos los ayuntamientos, que muestra el ingreso, los gastos, si hubo ahorro o desahorro durante el periodo. El estado analítico de deuda y otros pasivos. Este estado analítico tenemos que ver que realmente corresponda con la información que traemos dentro de notas a los estados financieros. Traemos otros reportes que también son congruentes entre sí, que tiene que haber una relación directa. En cuanto a notas de los estados financieros, es muy importante que entendamos que las notas a los estados financieros le dan al lector la posibilidad de tener una mayor comprensión, un mejor entendimiento de la demás información que se está presentando en los estados financieros básicos. Si traemos un monto en el estado de situación financiera, un ejemplo, cuentas por cobrar, ¿a quién? Funcionarios empleados. Y ahí trae un monto. Lo primero que hace un lector de esta información es preguntarse, oye, ¿y por qué tanto dinero? ¿Y quién te debe? ¿Y qué es lo que más queremos saber? ¿Desde cuándo te debe? ¿Para qué nos sirve eso? Oye, ¿qué has estado haciendo? ¿Cuáles son los resultados de la acción que tú has generado para esa recuperación de esos créditos? Y eso es lo que nos ayuda, una información financiera. No solo es tener un papel y que nos presenten montos y cifras, hay nada más por estar. Cada dato puede tener una implicación, un efecto, una acción. Un ejemplo, si tuviéramos contribuciones por cobrar, cobramos predial. Para poder entender, necesitamos saber cuánto generamos de facturación por periodo y cuáles son los porcentajes de recuperación o de créditos que se nos quedan por incobrabilidad. ¿Cuánto de eso se fue y se quiso cancelar? ¿Y cuál sería el mecanismo de la cancelación? Toda esa información al lector no la puede ver en un solo documento. ¿Dónde lo encuentras? En las notas a los estados financieros. Aquí es donde el contador público se explaya, se extiende en sus explicaciones, en sus aclaraciones, en los criterios que utilizó para el registro de determinado concepto. Tomamos esta política de registro
Bueno, ya la entendí, ahora lo puedo comparar contra otros periodos. Conocemos entonces las entrañas de la información. Se dice que quien tiene la información tiene el poder, pero ¿el poder de qué? El poder de tomar decisiones. Y esas decisiones, ¿cómo sabemos que son las adecuadas? Pues las que van a generar algún efecto. No se trata entonces nada más de presentar la información para cumplir con la entrega al Congreso a través de la auditoría. ¿Qué buscamos? Sembrar la semillita en todos ustedes, en que sean lectores. No se necesita ser experto ya para poder generar un estado financiero. Y se quejaba alguna vez algún contador que yo le decía, es que los contadores realmente, con todo respeto, pero ya no necesitan contadores que arrastren el lápiz, porque los sistemas informáticos ya te lo generan. ¿Qué necesitamos? Personas que interpreten esa información y que la puedan traducir al ciudadano común y corriente. Conozca o no la manera en cómo se elaboró la información ahí está. ¿Qué implica? Tomar acciones. ¿En qué ámbito? En el que nos corresponda. Si estamos aquí, estoy seguro porque estamos involucrados en los procesos de toma de decisiones o generadores de información. Si esto no lo tomamos, no lo aprovechamos, ¿cuál es el efecto? El ejercicio de los recursos, que no se aprovecha mejor, que no se utilizan en los términos que fue diseñado y aprobado, que fue planeado. Si tenemos un plan, un programa y no se ejecuta, ¿a quién le pasamos a afectar? A la sociedad. Y esto invariablemente le pega a nuestros principales funcionarios municipales. En la medida que esté la administración realizando en los tiempos establecidos, en los conceptos que está marcado, el presidente municipal tendrá los elementos para poder decir, hemos cumplido lo que corresponde con nuestro mandato. Porque las cosas se tendrían que estar dando de tal forma que estemos solucionando los obstáculos que se pueden estar presentando para cumplir con ese programa, con esa planeación. ¿Y esto dónde lo vemos? No hasta que al final de año nos dicen, es que la obra, fíjese que se retrasó. Y lo que nos digan, sí o no, son pretextos, son excusas. El no haber logrado algo no fue de la noche a la mañana, es un proceso. Si no lo estamos monitoreando, si no lo estamos siguiendo, si no lo estamos supervisando, difícilmente vamos a poder apretar las tuercas donde corresponda. Difícilmente vamos a poder generar las acciones con el personal que se requiere. Ayudémosle a nuestra gente también a que haga lo propio. Que si tenemos contratistas, pues ¿cómo le vamos a poder exigir al contratista si no hay un mecanismo de supervisión en los reportes de avance? Y que esto realmente fluya, que esto realmente llegue a quien tenga que llegar para que la toma de decisiones sea la adecuada. ¿Sí o no? Notas de los estados financieros son muy importantes, muy relevante el que presenten la información que tiene que ser. Entonces, tesoreros o contadores públicos que están encargados de esto, pues échenle énfasis ahí. Y con ayuntamientos que por alguna causa tengan despachos externos, pues conviértanlos realmente en sus aliados, en que les den la información como tiene que venir, no nada más con la información que genera el sistema contable. El sistema contable ya te genera todo en automático. Las notas a los estados financieros hay que estarlas alimentando, hay que estarlas generando, pero también se pueden integrar a los reportes, muy importante. Que sean congruentes esta información con lo que traemos en estados financieros. No puede ser que traiga un dato en notas y otro dato en el estado financiero. Busquen que sea automatizado lo más posible, lo más que se pueda, hay que estarlo integrando y presentarla de manera adecuada. Por ejemplo, tenemos a las notas sobre los derechos a recibir. Si tenemos que cobrar algo y no lo hemos cobrado, hay que ver
¿Por qué no se cobró? ¿A qué montos asciende? Y entonces a empezar a trabajar al respecto. Si traemos por ahí aportaciones, participaciones, pues ver qué tipos son los que se están manejando, a qué cuentas se están canalizando. Si hubo bienes muebles e inmuebles intangibles y estas se están depreciando, es un aspecto meramente contable, pero tenemos que saber a nivel de detalle por cada bien cuál es el monto de estos bienes, el monto de la depreciación acumulada, para que en su conjunto, integrados con los saldos totales, podamos ver que la información que nos presentan los estados financieros es razonablemente bien presentada, por tipo de bien y por los montos de las depreciaciones que les corresponde. Ojo, ayuntamientos, la depreciación no es opcional, es algo que tenemos que hacer. La depreciación es el reconocimiento en la contabilidad de la pérdida del valor, la disminución del valor de un bien mueble por el simple transcurso del tiempo o por su uso. Si yo compro un carro ahorita de la agencia, nos dicen que al mes siguiente lo quiero vender, ya bajó de precio. ¿Por qué? Pues nada más por haber salido de la agencia, ¿verdad? Si lo utilizo y lo quiero vender al año, ya vale menos. ¿Por qué? Por el uso que tiene, por el tiempo que transcurrió, así lo tenga guardadito. Todo eso lo tiene que recoger su información financiera y lo presenta en los estados que corresponden. Y por eso es importante que los contadores determinen las tasas de depreciación que le corresponde a cada tipo de bien. ¿Para qué? Para que su información sea razonable. Si tenemos pasivos, bueno, ya lo habíamos señalado, el formato de pasivos, pues traemos una nota pasivos que señala la naturaleza y las características de los pasivos. Gastos y otras pérdidas. Los montos, los porcentajes del gasto. Si hubiese una variación importante entre lo ejercido y lo programado, pues seguramente trae alguna razón. Y esa explicación la recogemos en este documento. Oye, ¿y por qué aumentó tanto el porcentaje de la gasolina? Lo primero que van a decir, ¿no? Pues es que hay algo raro, se la están llevando, guachicoleros. No. A lo mejor hicimos un programa de supervisión de obras, tuvimos que hacer rondines de policía y les dimos más gasolina para las patrullas, por lo que ustedes gusten y manden. Y aquí se ve reflejado una explicación del por qué se nos están disparando los conceptos. Notas de memoria. Excepto los caballeros que no tenemos memoria, los estados financieros sí tienen que recoger información que tiene que estarse manejando para que nos recuerde algo. Son como un post-it, ahí está. ¿Tiene un valor? No, pero son importantes porque nos están recordando. Se engranan en la contabilidad, o sea, se meten en la contabilidad para mostrar montos contables o presupuestarios. Generalmente manejamos dentro de estas cuentas de orden, se le llama así, para ver los momentos contables del ingreso y del gasto, entre otras cosas. Entonces, cualquier cosa que alguien quiera recordar, lo mete en ese post-it en la contabilidad, que son cuentas de orden, y son notas de memoria. Hay un formato que es específico para la información del Fondo 4, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, en el cual vemos cuál es el destino que tuvo este fondo, señalando el rubro específico al que fue utilizado y el monto del pago de este Fondo 4. Lo mismo para el Fondo 3, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Este fondo tan vigilado, tan cuidado por la Federación, es el fondo en el que decíamos, tiene que ajustarse a los conceptos autorizados, a lo que tenemos en el catálogo de obras que señala el CEDOSOL. Pues bien,
marcamos algo importante. Ya tenemos un monto, un techo financiero para el FIS. Ese tiene que estar ligado con nuestro programa de inversión de obras y acciones del año. ¿Puede tener modificaciones? Sí, por supuesto que las puede tener. Muy importante, la aprobación de este programa, ¿quién lo da? ¿Quién autoriza el programa de inversión? El director de obra, ¿no? Pues es el que ejecuta la obra. ¿Están de acuerdo? Decir, no, el tesorero, porque es el que suelta el recurso. ¿Quién autoriza el programa de inversión de obra? El Cabildo Municipal. Se sometió a consideración del Cabildo el programa de inversión de obras. ¿Sí o no el presidente municipal ya trae en su plan municipal de desarrollo todas las obras que contempló realizar en su trienio? Pues bien, no todas las obras las puede ejecutar de un solo golpe, entonces las distribuye con periodicidades anuales. Este programa recoge entonces las obras que podemos realizar durante este año. Se autoriza por el Cabildo. Y se autoriza no a nivel de monto, se tiene que mostrar la relación de las obras para que se convierta en un programa autorizado. Si este se modifica, tiene que pasar nuevamente por el Cabildo con el acta correspondiente y este es nuestro programa modificado. Por favor, toda la información que nos presenten tiene que ser en lo último dato autorizado. Siempre, invariablemente, a cualquier autoridad fiscalizadora que se lo solicite, a su órgano de control municipal, o sea, siempre lo último, pero debidamente autorizado. No podemos ejecutar una obra que no está autorizada. Y que cuidamos que este universo de obras pues realmente sean las que podemos ejecutar. Pues bien, ya tenemos un costo. Debemos de tener identificado en dónde se encuentra. Son diversos aspectos que vemos o cuidamos para la obra pública. La localización. Tiene que haber un croquis de localización para que podamos ver si corresponde a las zonas de atención prioritaria, las zonas geoestadísticas básicas, todo lo que ello implica, su programa, cuál es la meta de la ejecución, a qué personas va dirigida, el número de habitantes beneficiados para la obra, por ejemplo. El formato de relación de cuentas bancarias productivas. Son las cuentas que nosotros utilizamos para diversos conceptos. Hay ayuntamientos que tienen muchas cuentas bancarias, quieren tener una cuenta para lo que quieran controlar, y está bien. Nada más es recomendación, no se saturen de cuentas. De repente quieren tener una para la nómina, otra para el proveedor, otra para lo que ustedes gusten. A lo mejor está bien porque les permite segmentar, a lo mejor una cuenta específica para el predial, otra cuenta para licencias, otra cuenta, y de esta forma lo van amarrando, pero empiezan a hacer transferencias y al último todo cae en la misma bolsa, ¿no? Aquí la pregunta es, el control, en mi opinión, no se da a nivel de cuentas contables, no se da a nivel de cuentas bancarias. El control para mí se da a nivel de la información financiera que están generando. Porque es lo que generó, lo que llegó, cayó y ahí queda. Si quiero saber cuánto es el monto de las licencias, pues no me voy a lo que trae la cuenta bancaria, porque al último quizás no se reflejó ahí. Por necesidades de algo dijeron, transfiérele, pásale, no lo deposites aquí, ahora deposítalo acá. Y ya con eso se hace una pachanga. Sugerencia, la información financiera hay que verla, analizarla con los datos que traemos en los reportes, no necesariamente con la información de saldos en cuentas bancarias. Es el comentario. Y yo me lo pregunto, ¿por qué tantas cuentas? Nada más, pero todo tiene una razón. Si le sirve, perfecto, pero no sea este el único mecanismo que se emplea para el seguimiento de diferentes conceptos, ya sea del ingreso o del gasto.
Por supuesto que tenemos la obligación de reportarles a CEFINA las cuentas bancarias a las que nos deberán de estar depositando las aportaciones federales o participaciones. Esas, por supuesto que lo hacemos por obligación. La relación de las cuentas señalando el uso que se le da. Bueno, ya la necesidad de tener esta información fue generada porque tenemos muchas cuentas. Entonces, aquí ya vemos en qué se está utilizando o cuál es el destino que ustedes consideraron para tales propósitos. Resumen de aportaciones al capital y pago de intereses derivados del servicio de la deuda. Si se contrajo un crédito con una institución financiera, pues esta nos está representando el pago de intereses. Tuvimos que pagar hasta comisiones por apertura, lo que ustedes gusten. ¿Hay necesidad de contratar un crédito? Pues hay que ver qué es lo que nos dice la Ley de Disciplina Financiera. Porque ya los créditos nosotros tenemos que estar ajustados a un marco normativo. Pues bien, esta información que tenemos aquí nos permite ver cuánto nos está cobrando cada banco de intereses. ¿Y para qué nos sirve? Porque a veces nosotros podemos refinanciar la deuda. Ya tuvimos un crédito con un banco, ya hasta es más, no fue ni de nosotros, fue una herencia. Bueno, hay de herencias a herencias, pues. Hay herencias malditas y hay otras herencias buenas. Pero por alguna causa tenemos un crédito que fue contratado por administraciones anteriores y tienen periodicidad de varios años. ¿Podemos nosotros renegociar una deuda? Sí. Y es inclusive conveniente si otro banco nos hace un préstamo para pagar una deuda con otro banco. O sea, ¿le pido a uno para pagarle al otro? Sí. ¿Y cuál es la diferencia? Una menor tasa de interés. En la medida que nosotros logremos disminuir el monto de esta deuda, esa es la parte que está bien. Es la parte que hay que ver si lo podemos hacer y estamos generando un beneficio al ayuntamiento. Y créanme que son muchos los ayuntamientos que tienen esta situación de haber contratado créditos y que lo traemos a varios años y que puede ser que alguna institución bancaria nos ayude a refinanciarla. Hay un trámite, hay un seguimiento que la propia ley nos señala que hay que cumplir, pero es algo que es recomendable y es algo que es conveniente. ¿Para qué? Para que los intereses pues no nos estén comiendo tanto. Hay un apéndice estadístico de deuda que nos señala cuáles son los recursos totales que se ejercen, ya sean propios o federales, así como los montos que se utilizaron para el pago de esta contratación o deuda, los importes del capital y los importes de los intereses que fueron ejercidos. Este apéndice nos muestra los datos de cada banco y los datos de cuándo se contrató, cuándo se tiene que terminar, los importes de la amortización y el saldo que tenemos al cierre de una fecha determinada. Nos solicitaron que hiciéramos énfasis en los formatos. Ustedes mismos cuando llenan los formularios nos dicen, les preguntamos qué les pareció, cómo vieron que se desarrolló el evento. Entonces en algunos casos nos han señalado que quisieran ver más datos sobre los formatos. Nos dicen que tampoco en ocasiones no se les contestan las preguntas. Por eso la insistencia de decir, pues pregúntenos para que de alguna forma podamos retroalimentarnos, podamos ver en qué requieren ustedes que nos detengamos. Es una situación que ustedes ya lo tienen ahí, la información ya la conocen. Pero ¿qué buscamos? Aclarar cualquier situación que ustedes consideren que no es precisa o no es clara. No es la intención dar una explicación de formato por formato,
sino encontrar el mecanismo a través del cual a ustedes no se les dificulte la integración de esta información y poder cumplir con la obligación de presentar en tiempo y forma con el informe financiero, ¿cuándo? Durante la segunda quincena de agosto, pero no esperarse a los últimos meses. Tenemos el otro formato, que es el oficio mediante el cual se informa que no se tienen a cargo obligaciones o empréstitos. No se tienen a cargo representa que yo puedo ser aval o responsable solidario del crédito de otro ente público. Llega a suceder cuando tenemos comisiones de agua potable, que es una paramunicipal, y esta solicita un crédito a una institución y le dicen, sí, pero si tú no pagas, ¿quién me va a pagar? Entonces van y le dicen, oye, ayuntamiento, necesito que tú seas mi aval. Ah, perfecto, si tú no pagas, yo pago por ti. Esa es una obligación contingente. El ayuntamiento no tiene la obligación de pagar, ¿verdad? La tiene la paramunicipal. Pero ¿y si no paga? ¿A quién le cobran? Pues al ayuntamiento. Entonces se vuelve una obligación que puede o no puede darse, dependiendo de las circunstancias. Por eso se le denomina contingente. Puede ser. Nuestra contabilidad la debe de reconocer, la debe de contemplar para tener presente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo recoge nuestra contabilidad y lo refleja. ¿Qué les pedimos? Presenta un oficio en el cual tú nos señales si eres o no responsable, solidario o eres, tienes alguna situación en la cual si un tercero no paga, tú eres obligado, solidario, a liberar ese crédito. Y a eso se refiere, que nos presenten un oficio y les presentamos un modelo para que si les funciona lo puedan señalar, lo puedan utilizar. Algo importante, dice bajo protesta de decir verdad. Todos los estados financieros deben de contener una leyenda. Esta leyenda la trae, se señala en la normativa que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable. Y es la leyenda relacionada con la responsabilidad de la emisión de la información y la razonabilidad en que esta información presenta la situación financiera o los resultados obtenidos del ente público. Y esta nota la tiene que hacer el funcionario público, así casi como que si estuviera con una Biblia en la mano. Aquí en México no se utiliza. En otros países, cuando van a una corte, los obligan a que juren sobre la Biblia, ¿no? Entonces, aquí en México protestamos y dice, bajo protesta de decir verdad, te señalo. O sea, quiere decir, de veritas. Lo que te digo es porque así es. ¿Y qué es lo que nos dice el funcionario público? Bajo protesta de decir verdad, declaramos que la información financiera presentada es razonablemente correcta. O sea, que no van datos equivocados, que realmente refleja lo que corresponde. ¿Qué más nos señala? Que es mi responsabilidad. Yo declaro que lo que te estoy poniendo, lo pongo tan bien que yo me hago responsable de lo que ahí diga. Entonces, todos los estados financieros deben traer una leyenda. Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de su emisor. No fui yo. ¿Qué significa? Es para que no se duerman. ¿Qué significaría protestar? No es como las protestas que escuchamos en los mítines. A mí me dijeron que protestar era porque se pone la cabeza por delante. La testa va por delante. Pro es delante de. Entonces, si no, se utilizaba para que antes, cuando en otras épocas alguien hacía las cosas mal, era copelas o cuello.
Entonces, la cabeza por delante, eso es lo que representaría protestar. Imagínense entonces el efecto que tiene el decir, protesto, bajo protesta de decir verdad, lo que te pongo ahí es cierto y yo soy responsable. Y lo está firmando el presidente, el tesorero, el síndico, el contralor municipal. Entonces, señores, ¿por qué le tenemos que poner en riesgo a los funcionarios municipales el ponerle a que firmen algo que pudiera no estar bien? Tenemos que hacer las cosas de tal forma que sean las adecuadas, las correctas, que no les estemos metiendo en una complicación a nuestros funcionarios municipales. ¿Qué implica? Es con el día a día la información, estarla generando, y es lo que nos toca, lo que nos corresponde hacer. Nos preguntan, ¿qué pasa cuando el síndico procurador se niega a firmar el informe financiero semestral, aun cuando se le presenta la información con tiempo y cumpliendo con los requerimientos de los lineamientos? Es primera pregunta. ¿Se puede entregar así el informe financiero semestral? Tercera pregunta. ¿Puede haber alguna sanción para los funcionarios por la falta de firma? Para el síndico, tesorero, presidente. Muy bien. Como pueden ver, aquí no ponemos nombres. Nos llega el dato del teléfono y todo, pero para efectos de la interacción con ustedes, quien haga esta pregunta es de carácter confidencial. Dice, ¿qué pasa cuando el síndico se niega a firmar? Bueno, pues nadie puede ser obligado a lo imposible. Sin embargo, algo importante. Como servidores públicos, nosotros hacemos solo lo que la ley nos señala. Nosotros estamos comprometidos con la legalidad. Estamos comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas. Nos regimos bajo códigos de conducta, códigos de ética, y por eso es importante promover este mecanismo de integridad al interior de los ayuntamientos municipales. Trabajamos en un equipo. ¿Alguien le gusta algún deporte colectivo? Se dará cuenta que tan es importante el portero como el que mete los goles. Porque puede haber muy buen portero, pero si no tenemos una defensa que nos esté cuidando y no tenemos quien está atacando, pues nos van a apabullar. Por muy buen goleador que seas, si tienes una mala defensa, un mal portero, vas a perder todos los partidos, así seas un buen delantero. Somos un equipo y este equipo lo conforma las diferentes unidades administrativas, cada quien en su ámbito de que le corresponde. Contraloría Interna Municipal, en el caso que nos señala, y como estoy casi seguro, puede estar sucediendo en muchos ayuntamientos, porque es una situación que se ha venido manejando año tras año, administración tras administración. Contralores municipales, manuales de procedimientos, políticas internas que permitan saber cuándo le mandas la información, en qué términos le mandas la información y qué pasa si se llega a dar tal o cual situación. Eso es lo que nos ayuda, no por lo que una persona pueda señalar aquí, porque no tenemos más que una opinión, que no reflejamos el sentimiento o la manera que quiere ver la Auditoría Superior del Estado. Su servidor, lo que señale, es a título personal, lo he dicho en otras ocasiones. Y así se seguirá. ¿Por qué? Porque veamos lo que nos dice la ley. Si la ley nos dice que tiene que hacerse tal o cual cosa, pues es lo que tenemos que hacer y pugnar para que esto se cumpla. ¿Cómo nos organizamos al interior? Eso es ámbito de cada quien. Sugerencias. Primero, ya vimos que existe una situación de factor de riesgo, un procedimiento. Establezcan plazos,
establezcan tiempos y establezcan qué pasa si no se da. ¿Sí? Si se llegara a negar, por ejemplo, en su procedimiento pudiera decir que levantas un acta ante la presencia de 2 testigos donde hacen constar el hecho que se está ocurriendo. Y ahí la persona tendrá en uso de la voz la posibilidad de manifestar lo que a su derecho corresponda, porque también habría que escuchar a todas las partes. Si no te lo mandaste a tiempo y me trajeron el cerro de documentos, yo soy el síndico y usted es la tesorera. A lo mejor me los pasó con una semana de anticipación y usted puede decir que me los pasó en tiempo y forma, pero puede ser subjetivo, porque yo tengo tantas cosas por realizar que en una semana no me va a dar la oportunidad de firmarle todos los documentos que me traiga. ¿Me entiende? Que puede ser a criterio, y cuando ya interviene el criterio, ¿qué creen? Ahí ya puede variar la cosa. Cualquiera me va a ver feo y panzón, pero pregúntenle a mi esposa, me va a ver guapo, más o menos pasable todavía. Entonces, todo es relativo. Sugerencias: establezcan los manuales de procedimientos, escuchando a lo que a cada quien le corresponde. No se trata de poner plazos que sean solo a consideración de una de las partes. Y este manual de procedimientos, cuando llega al cabildo, ahí ya tuvo la oportunidad de analizarse, debatirse, enriquecerse. Entonces, ¿de que debe de venir la firma del síndico? Sí, debe de venir. Si no viene, ¿qué tendría que hacerse? Pues mostrar la evidencia por las cuales no viene la firma. Lo que ustedes hayan generado, bienvenido. Va a venir el síndico a la auditoría y dice, oye, ¿por qué le recibiste el informe y la cuenta pública si yo no la firmé? Pues es que me dijo, no, el que me dijo no cuenta. Aquí hay un documento que señala que en su presencia se presentó bla, bla, y estuvo así, 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 así. ¿Ok? Y esas son las razones por las cuales el órgano de fiscalización recibe cuentas o informes con esa situación. Por supuesto, va a generar una recomendación. Falta la firma. Oye, toma las medidas que sean necesarias para que esto no se repita, que no se esté generando. Pregunta: ¿tendríamos que esperar a que llegara a suceder eso? Es que somos bien cuates, ahorita nos llevamos a todo dar. Bueno, ahorita. Pero quién sabe. No estamos sino para realizar nuestra función de servidores públicos y estar apegados a lo que por ley nos toca. Entonces, la sugerencia: tomen previsiones, así como esto, para muchas cosas, para todo lo que represente riesgos. No quiero meterme en otro campo, pero un favor: ¿sí o no tenemos riesgos como personas en todo momento? Desde que me levanto, tomo riesgo de que me tropiece con algo, porque me levanté medio dormido. ¿Qué hacemos? Pues no te levantes así, haz esto, aquello. Tengo riesgo de situación de inseguridad. ¿Qué hago? Pues pongo otros candados, pongo unas alarmas, pongo lo que sea, y estoy accionando en función del riesgo. Como servidores públicos tenemos factores de riesgo. ¿Cuál? Los que ustedes gusten, hay que analizarlos. ¿Para qué? Para poder tomar acciones y evitar que esto llegue a darse. El ayuntamiento puede tener muchos riesgos, ¿sí o no? Hay que analizar ese entorno y ver cuál es el impacto de que ese riesgo se materialice. El análisis de riesgos no es una situación de ocurrencia. Es algo muy importante que en toda organización lo toman muy, muy en cuenta. Hay áreas especializadas en análisis de riesgos. ¿Por qué? Porque si se llega a dar
un riesgo que tenga un alto impacto económico, así sea una vez, nos da en la torre. Si hay robo hormiga, por ejemplo, es una situación de riesgo, es muy recurrente, pero nos cuesta poco. Ustedes tendrían que valorar a qué monto estamos hablando, porque de poquito en poquito, de gotita en gotita, se va llenando el cántaro. ¿De qué riesgo estamos hablando? ¿Para qué? Para saber si reaccionamos, cómo reaccionamos y de qué manera nosotros tomamos las medidas que sean necesarias. Dicen que dependiendo del sapo es la pedrada. O sea, dependiendo del factor de riesgo es como nosotros tenemos que accionar. Y dicen que también que no nos salga más caro el caldo que las albóndigas. Puedo tener un riesgo, pero lo que yo implemente no me tiene que costar más que el beneficio que me genera. En la medida que veamos esto como una situación recurrente en nuestro accionar, vamos a tomar acciones. Si yo le pregunto al que sea en qué área está y que me señale un riesgo, me va a decir, no tengo. Pero ¿qué creen? El riesgo no se erradica, el riesgo no se acaba, el riesgo está ahí latente, lo tenemos controlado, lo tenemos a lo mejor debidamente identificado y con las acciones que tomamos es suficiente para que esto no se llegue a dar. Pero ante una situación de oportunidad, oportunidad me refiero a que algo sucedió y que permitió que un servidor público tomara algo indebido. Oportunidad se refiere a que a un control insuficiente alguien lo aprovecha y se colude o hace algo que afecte a la economía del ayuntamiento. Todos estos elementos, Contralor Interno, por favor, tómalos en cuenta. Tesorero municipal, tenlos presentes, porque si no, se te puede materializar. ¿Se puede entregar entonces el informe financiero con la falta de la firma? Sí, con la evidencia de por qué el determinado servidor público no firmó. Y aquí también juega el papel del Contralor Municipal. Se les está pidiendo desde hace varios años la firma del Contralor. ¿Puede haber alguna sanción para los funcionarios por la falta de firma? Por la falta de firma como tal, no. Lo que nos señala la ley es que vamos a sancionar la falta de entrega del informe financiero en los tiempos establecidos. Oye, ¿y si yo lo entrego en septiembre? Porque no me dio tiempo en agosto, por alguna causa. ¿Me evito la sanción? No. Oye, pero es que no me lo había requerido o no me llegó la invitación, no me llegó ninguna multa. ¿Por qué tendría entonces que ser aplicable una sanción si yo lo estoy cumpliendo de manera espontánea? A diferencia de los impuestos federales, en el que si tú pagas una contribución fuera de tiempo, te hace solo acreedor a recargos y actualización y te puedes quitar la multa cuando no fue requerido. En el caso de las obligaciones de los servidores públicos, la sanción se da por desacato de la ley. Es una sanción por no haber realizado algo. Entonces las sanciones son por dos tipos: por acción, haber hecho algo mal, o por omisión, por no haber hecho algo que la ley te obligaba. Y aquí la sanción es por omisión. Omitimos presentar el informe financiero en los términos establecidos en la ley de fiscalización. La multa quizás puede ser menor, porque habrá agravantes. Las leyes nos establecen que las sanciones pueden ir desde un número hasta tal número de
antes era de salarios mínimos, no estoy seguro si todavía continúa salarios mínimos o es por las unidades de medida y actualización, creo que ya es por UMAS. Entonces, la falta de firma debe de estar justificada, pero la falta de entrega del informe sí será sancionado. Si quedó sin contestar la pregunta o se amplió la duda, por favor, no me reclamen, pero sí díganme si es necesario abundar en el comentario. Buenos días, ¿es necesario volver a acreditar ante la ACE al personal facultado para entregar el informe y la cuenta pública 2019 o con la acreditación del 2018 basta? Híjole, les voy a explicar muy rápido. ¿Por qué la auditoría se ha visto en la necesidad de estar pidiendo acreditaciones, aun cuando pues ya nos conocemos? ¿De cuántos años nos conocemos, contador? ¿Mínimo unos 15? Mecha. Imagínense, por eso lo aburro con las pláticas. Ya sabe lo que voy a decir. Ya nos conocemos. Sin embargo, les pongo rápido. Una vez llegó un servidor público que ya lo conocíamos de tiempo. Llegó a la auditoría y llegó señalando que venía del municipio X. Pues sí, pásale, ya eres conocido. Llegó, entró a un área, platicó, pasó con otra área, solicitó alguna información y perfecto. Nos dimos cuenta que ese servidor público ya no trabajaba para ese ayuntamiento, que había tenido un problema de relación laboral y estaba solicitando información como si todavía fuera un servidor público del ayuntamiento. Caso real, no fue ahorita, ya hace varios años de ello. ¿Ello qué implicó? Que tuviéramos que implementar algunas medidas, quizás un tanto molestas para ustedes, pero que garantizan que por lo menos para efectos de este tipo de trámites, estamos tratando con las personas que el presidente municipal ha acreditado para tal propósito. Entonces, es por eso la breve explicación del por qué sí tenemos que estarles requiriendo constantemente que nos presenten las evidencias de la acreditación para los trámites que están señalando. ¿Qué pasa si algún funcionario público, síndico o contralor no quiere firmar los estados financieros para eludir la responsabilidad? ¡Ay, buena pregunta! Si yo fuera así, yo no firmo nada, es decir, ¿verdad? Pero tampoco va a cobrar nada. Oye, pues es tu responsabilidad, se la estás dejando para que el presidente lo firme y ni siquiera tú te pones a pensar que eres responsable. Pero ahí les va. La obligación que tiene el servidor público la traemos en las leyes, en el marco normativo. En la ley orgánica ya nos dice cuáles son tus atribuciones. La atribución la marca la ley. Si no lo pusiste, de todos modos eres acreedor a las sanciones que se establezcan en términos de tu obligación. Contralor interno municipal, hay una irregularidad. Te va a llegar tu pliego. Es que yo no he firmado. Porque ahora la pregunta es doble. Es tu obligación y aparte, ¿por qué no la firmaste? Entonces, aquí lo que quiero señalarles es, por supuesto, que no se puede pensar que por el hecho de no haberlo firmado, me libro de la responsabilidad. Si yo me detecto que hay anomalías, irregularidades, como servidor público, ¿qué creen? Y no es que sea chismoso, pero tengo la obligación de darlo a conocer a la autoridad competente. No, por supuesto, es lo que nos señala que tenemos que realizar. Y por eso, insisto, el factor de ética y integridad que tengamos en los ayuntamientos, hay que tenerlo muy presente. Debemos de tener un código de ética.
contralores municipales, vean que realmente esté difundido, que esté realmente entendido y llevado a sus efectos con todo el personal del ayuntamiento, ¿sí? Todo. Y la manera en que podamos ir fortaleciendo estos valores, vamos a ir construyendo un servicio público mejor. ¿Qué pasa si un ayuntamiento realiza obras sin autorización de cabildo? La mayoría ya tenemos alguna edad, como para decir tenemos hijos. Si sus hijos son pequeños y ustedes les dan permiso para ir a algún lado y sus hijos les dan permiso para ir a una fiesta, pero resulta que no se van a la fiesta, se van a una discoteca y de la discoteca se van a un bar, y se dan cuenta ustedes, les dicen, ¿qué les dicen? No los golpeen, digan, ¿qué les preguntarían? Oye, ¿por qué te fuiste? ¿Quién te dio permiso? No te manda solo. Bueno, pues en las empresas, voy a poner otro ejemplo antes de llegar al ayuntamiento. En las empresas hay un consejo de accionistas, son los que ponen la lana. ¿Para qué invirtieron? Para recibir sus dividendos, para recibir el porcentaje de utilidad que ellos tienen esperado. Sí, reciben ganancias, pero si no se da de acuerdo al margen de rentabilidad, algo está pasando y toman acción. Y ellos ponen al frente del negocio a un grupo de personas para que operen y manejen su empresa. Va a haber un gerente general, ¿sí o no? Y este gerente pues tiene también un encargado administrativo, un encargado de ventas y uno de operaciones. Y cada quien opera en el ámbito de su competencia. Y el gerente general les da las instrucciones, les da la pauta de lo que tienen que realizar. Y si el de operaciones y el de ventas no toma en cuenta lo que le pide el gerente, ¿saben qué pasa? Primero, antes de correrlo, van a ver cuál es el resultado. Si no se llegó a lo que se esperaba, ni lo piensan. Para afuera viene otra persona que sí haga las cosas como las estamos señalando y que dé los resultados esperados. En las empresas es muy común entonces que estemos trabajando con base en programas, presupuestos, una planeación que nos permite ver que todo está funcionando como se dijo. En el sector público las cosas no pueden ser diferentes. Tenemos un órgano de gobierno que es el Cabildo Municipal. ¿Por qué se le llama primer mandatario al presidente? Porque es la primer persona que recibe la instrucción del pueblo que le está mandando hacer algo. Entonces, en nuestro ayuntamiento municipal tenemos la figura del presidente, que es el representante de todo el ayuntamiento y quien da la cara y quien da prácticamente la pauta de lo que se tiene que realizar, pero con base en la aprobación del Cabildo Municipal. ¿De qué? Pues desde su presupuesto de ingresos. Su proyecto de ley se lo autoriza. Por cierto, tesoreros, en este mes vence el plazo para que emitan sus lineamientos para integrar el proyecto de presupuestos. Le autorizan su presupuesto de ingresos. Si o no, el Cabildo autoriza el presupuesto de egresos, autoriza los tabuladores de sueldos y salarios, los programas de inversión de obras. O sea, todo lo tiene que autorizar el Cabildo. ¿Por qué? Porque esa es la pauta de lo que vamos a realizar en el ejercicio de nuestras operaciones diarias. Presidente municipal se encarga de ver que todas las cosas estén funcionando de acuerdo a lo programado. ¿Qué pasa entonces? Nos pregunta, ¿qué pasa entonces si por alguna causa algo no se está realizando en términos de lo autorizado? Si no se está cumpliendo con lo programado,
estamos incumpliendo nosotros mismos con una ley, porque la ley nos está señalando que debemos de dar pleno apego a nuestro marco normativo. Entonces, primer punto, todo debidamente aprobado, y el seguimiento que le demos a lo programado se verá reflejado en los diferentes documentos.